la clase pasada o video pasado vimos cómo declarar una variable y ahora lo que toca es ver qué tipo de datos podemos utilizar en C#. Entre los más comunes que podemos utilizar para poder trabajar con nuestros proyectos tenemos el tipo de dato entero, en el cual se define por el tipo de dato int, el nombre de nuestra variable y el valor que se va a asignar. También encontramos el tipo de datos para cadenas, en este caso para un carácter, char, el nombre de mi variable y el valor que se va a almacenar. Aquí es muy importante manejar o considerar que el tipo de dato char nada más es para almacenar una letra, y la importancia radica también en que debemos utilizar la comilla simple, porque si manejamos doble comilla o las comillas normales, lo que va a hacer es marcarnos un error. Entonces la importancia aquí es que cuando declaremos un tipo de tipo char, la importancia también es de colocarlos con la comilla simple. Otro que manejamos también, que es en este caso cadena de texto, es el string. Declaramos nuestra variable, nuestro tipo de dato string, tipo de nombre de nuestra variable y el texto que va a definirse, en este caso hola todo, ¿no? Entre ellos también manejamos el tipo de dato lógico. El lógico, que se trata de tipo bool, tipo de dato bool, el nombre de nuestra variable y en este caso la definición o valor de esta variable. Aquí cabemos mencionar que aquí nada más podemos manejar dos tipos de valores, que es el verdadero y el falso. Estos son dos tipos de valores que podemos utilizar para indicar que nuestra variable es verdadera o es falsa, y se maneja true o false. Tenemos los de tipo flotante. En C# podemos utilizar de tipo flotante float, double y decimal, pero cada uno de ellos tienen un propósito. Ejemplo, es más, hasta utilizan un sufijo. En C# para poder declarar y utilizar lo que es un float, declaran su variable, el valor, y tenemos que agregar el sufijo f. En double vamos a manejar el sufijo d y en decimal el sufijo d. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Los tres tipos de archivos de datos son para almacenar datos fraccionarios, pero cuando utilizamos el float lo utilizamos para poder estipular o manejar un rango entre 6 y 7 decimales, mientras que el double lo podemos utilizar cuando sean hasta 15 decimales. Básicamente el rango. ¿Cuándo podemos utilizar una o la otra? En este caso manejamos tres tipos de datos flotantes. El tipo de dato flotante decimal, que es la que tenemos en la parte de abajo, lo utilizamos básicamente para aquellas aplicaciones de alta precisión, como por ejemplo para las financieras, para aquellas donde se hagan cálculo y se requieran o son de suma importancia o suma precisión. El tipo de dato float, que es el que manejamos en la parte de aquí de flotante, este tipo de datos son básicamente o se utilizan en situaciones en las que se pueda existir errores de redondeo y se requiere el uso intensivo de procesamiento, como en el caso de dibujos de gráficas o juegos. Y el tipo double que vamos a estar definiendo o estamos definiendo aquí, el tipo decimal. El tipo decimal, lo que están manejando decimal, el double, el decimal ya lo mencioné en un inicio. El double se usa para aquellas situaciones que no se requiera el uso de dinero, por ejemplo en la creación de aplicaciones con gráficos, en la creación de videojuegos, asimismo de una mayor precisión para un tipo de dato float. Entonces básicamente podemos manejar estos tres tipos de datos flotantes y su forma o estructura de definición es la misma: tipo de dato, nombre de la variable y el valor que va a tener cada uno. La diferencia es que aquí necesitamos forzosamente colocar un sufijo, porque si se lo quitamos nos
va a empezar a marcar error. En algunos, por en este caso la de double, no me está dejando o no me está manejando ningún error, porque ese tipo de dato que le manejamos, que el dato que están manejando lo está aceptando, pero en caso del float y el caso del decimal sí nos está manejando un tipo de error, no, el cual aquí nos permite o nos dice que hace falta manejarle un sufijo. Si podemos observar el tipo de error que nos está manejando, la descripción, dice que tenemos que para los tipos de datos float tenemos que agregar el sufijo f, y para los datos de tipo decimal utilizar el sufijo m. Entonces, de esta manera podemos definir estos tipos de datos en C#. Ahora vamos a ejecutar para que veamos qué nos da como resultado. Y podemos observar que nuestros tipos de datos que nos está manejando dice tipo entero 5, tipo de double 12 y 4 ceros. El tipo char es A, booleano es true, float 7.75, decimal 9.99 y el string, que es nuestra cadena que está manejando. Entonces, básicamente, esos son los tipos de datos que podemos utilizar en C#. Cabe mencionar que para poder manejar esos tipos de datos debemos definirlos desde un inicio, pero igual estas variables pueden cambiar conforme estemos trabajando en el desarrollo de algún proceso. Caso contrario, el término o el concepto de una constante en C#, constante. Una constante básicamente almacena un valor y no puede ser modificado después desde su asignación inicial. Es decir, que es un valor, cuando nosotros declaramos una constante, se maneja mediante una palabra reservada que se llama const, y seguido de nuestro tipo de dato y el nombre de nuestra variable, y asignarle un valor, algo similar como una variable, pero la diferencia es que la palabra reservada const nos permite definir que esa variable que estamos, o esa constante que estamos definiendo, es fija, no va a cambiar, y podemos utilizar nuestro valor en el contenido de nuestros desarrollos, de nuestros procesos. Al igual podemos, por ejemplo, utilizar una definición de una constante const tipo de dato double, definir pi y el valor que sería 3.1416, es un valor fijo. No es válido que nosotros podamos definir una constante y después queramos cambiar el valor. Por ejemplo, tenemos la variable de números y en el desarrollo de nuestros procesos no podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque nuestra variable números es una constante desde un inicio, lo cual dice que este valor nunca va a cambiar. Si nosotros manejamos esta definición, aquí estamos asignando un nuevo valor a esa variable o esa constante, pero me dice que es una constante local y es de tipo numérico, y esa variable números pertenece o tiene un valor de 15. Esto es un error. Entonces no se debe de manejar de esa forma o de ese desglose de definición. Por lo tanto, la palabra const es una palabra clave. Es útil cuando se desea que una variable siempre almacene el mismo valor, para que otros o nosotros que estamos desarrollando no podamos tener una alteración en nuestro contenido y proceso de desarrollo. Ahora, para definir lo que son variables, nombres o identificadores, tenemos que hacer uso de unas ciertas reglas. Se recomienda usar nombres descriptivos, ya sea variable o constante, para poder crear un código más comprensible al momento de leer la codificación. Una de las reglas para construir un buen identificador es que nuestras variables
pueden tener contener letras, dígitos y un carácter, en este caso el guión bajo o subrayado. Las reglas, la otra regla que podemos manejar es que los nombres deben de comenzar con una letra, nunca comienzan con un número, nunca comienzan con un símbolo. Bueno, independientemente de algunos lenguajes sí lo aceptan, pero no es viable manejar un carácter especial como primer carácter de definición. Podemos definir los nombres al momento de comenzar con una letra minúscula y no puede contener espacios en blanco. Esa es una regla principal. No podemos definir una variable en el cual tenga espacios. No podemos definir también intercambiar mayúsculas y minúsculas. Cuando nosotros definimos una variable en C#, si manejamos números en mayúsculas y números en minúsculas, el lenguaje lo va a manejar como dos tipos de definiciones diferentes. Y si en el momento de nuestro desarrollo nosotros identificamos que debe ser la misma, es conveniente siempre manejar lo que es una variable con las mismas características. Las palabras reservadas, el uso de las palabras reservadas también son una restricción, una de las restricciones que podemos evitar, porque no podemos utilizar un nombre de una variable con tipo de con las palabras de int, double, decimal, string, porque son palabras reservadas. Entonces esas palabras reservadas son palabras que automáticamente el lenguaje de programación lo identifica y no lo podemos utilizar nosotros en nuestras definiciones personales o durante nuestro desarrollo. Pero podemos definir algún otro nombre y, lo más importante, un nombre que sea descriptivo para que sea fácil de leer y fácil de identificar, y es más la forma de interpretar nuestro desarrollo o nuestra codificación sea más fácil. Entonces esas reglas hay que tenerlas presentes para que no evitamos tener esos errores de momento de programar. Entonces hasta ahorita manejamos los diferentes tipos de datos, las variables, las constantes. Hay que tomar en cuenta que las constantes debe de tener la palabra reservada cons, el tipo de dato y el nombre de la constante y el número. Aquí necesitamos manejar siempre un valor. Las constantes se manejan de una estructura donde podemos identificar de una manera mejor, en donde necesitamos declarar las constantes en mayúsculas. ¿Por qué? Porque es como que un requisito, un parámetro esencial, donde nosotros podemos identificar que una variable definida en mayúsculas significa que es una constante que estamos utilizando durante nuestro desarrollo de nuestro programa. Igual, más adelante, conforme estemos trabajando en diferentes procesos o diferentes ejemplos, vamos a utilizar una de las formas comúnmente que utilizamos en programación, que es la escritura en camello. La escritura en camello es para identificar una forma de programación para poder definir nuestras variables. Entonces, por lo tanto, hasta este punto podemos definir que tenemos definiciones principales y esenciales para empezar a definir procesos o hacer ejemplos con el lenguaje de programación C#, en este caso con lo que es la consola. En el siguiente video lo que vamos a estar manejando es establecer los operadores. Vamos a ver los diferentes tipos de operadores aritméticos, operadores de asignación, de comparación, los lógicos, con el cual vamos a poder utilizar también ya en un conjunto de elementos para ir armando un proceso o plantear un problema y irlo desarrollando. Entonces hasta aquí la dejamos, y en el siguiente video veremos los que son los operadores.